temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra de poder siempre me sostiene. Tú nunca me has dejado, ni me has abandonado, cubierto y perdonado. Tu sangre me ha lavado, tu amor me ha rescatado. Ahora vivo en ti, confiada. Porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, Siempre has sido tú, Jesús. la sombra de En tu sombra yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra de poder siempre me sostendrá. Amén. Vamos a continuar con el estudio de la palabra que hemos ido caminando desde hace rato, hablando. Estuvimos hablando del Espíritu Santo, 3 semanas hablamos de los dones del Espíritu Santo y continuamos hablando con respecto al Espíritu Santo. En esta hora corresponde hablar respecto al fruto del Espíritu Santo. Y usted a lo mejor ya está pensando en qué libro están los frutos, el fruto del Espíritu Santo, solamente al pronunciarlo. El fruto del Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21. Hace unos días, los jóvenes, hace 2 semanas atrás, hicieron una actividad el día sábado y le colocaron tutti frutti.
refiriéndose a los diversos manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, las diferentes características. Bueno, y nosotros íbamos para allá también, así que estamos en el mismo sentir con nuestros jóvenes. Así que les invito a abrir la Biblia en el libro de Gálatas, entonces, capítulo 5, y está proyectado acá del versículo 19 al 21, ¿ya? Y efectivamente están ahí. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero vamos a leer hasta el versículo 23, ¿ya? Sigan ustedes la lectura de la palabra de Dios ahí en sus asientos. Y yo voy a leer de verdad del versículo 16 en adelante. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí le daré lectura a la palabra de Dios. Hermanos, al querer hablar respecto a el fruto del Espíritu que nos habla Pablo, si nos damos cuenta, antes de entrar en el versículo 22, porque hay un pero, ¿cierto? Pero el fruto del Espíritu es, dice. Él habla primero respecto a las obras de la carne. Por lo tanto, no puedo pasar adelante, primero hablar del pero, del fruto del Espíritu, sin hablar antes de las obras de la carne. Si miramos el libro de Gálatas, del capítulo 1 al 4, el apóstol Pablo describe cómo es la vida por medio de Cristo. Y del capítulo 5 al 6, estos capítulos pueden denominarse como la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Pero esta vida del Espíritu es una lucha. Quisiéramos estar nosotros constantemente en amor, en gozo, vivir una vida en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, una vida de fe, en una vida de mansedumbre, en templanza, permanentemente. Pero hay una lucha con la carne. Y eso es lo que dice el apóstol primero. Él enumera cuál es nuestra lucha primero. Y él habla de las obras de la carne. Vivir la vida en el Espíritu, hermanos, es una lucha. Es una batalla constante todos los días el poder hacer la voluntad de Dios.
Y quienes libran esta batalla y no se dejan vencer por la carne, saben de lo que estoy hablando. Porque las obras de la carne y el fruto del Espíritu se oponen entre sí, son contrarios. No hay compatibilidad. Y entendiendo que la ley de Moisés era la guía moral de Dios, hablando un poquito del contexto, los judaizantes, a quien Pablo también se dirige en esta carta, ¿quiénes son los judaizantes? Para poder entender un poquito el contexto. Los judaizantes eran judíos conversos que en el siglo I de la Iglesia sostenían que para poder salvarse, no era solamente suficiente la ley de Jesús, la doctrina de Jesús, sino también para poder salvarse había que practicar la ley de Moisés. Y a ellos el apóstol Pablo se refiere cuando habla de la ley en un largo tratado. Pablo entonces sostiene que Dios ha destruido la carne y ha provisto un medio para vivir según sus valores morales. Y este medio es el Espíritu que estamos hablando. Y Jesús era el cumplimiento de la ley. En otras palabras, para el cristiano, el Espíritu toma el lugar de la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 1, por ejemplo. Usted está leyendo ahí. ¿Qué dice? Estad pues firmes, ¿en qué cosa? En la libertad que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mire, hermanos, lo que le está diciendo a los cristianos. No estén sujetos otra vez, porque el Señor nos hizo libre. El Señor Jesús en Juan 4:24 nos dijo, ¿cierto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judaizantes insistían que había que cumplir con la ley de Moisés. Y Pablo refuta esto. Mire el versículo 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Fuimos llamados a libertad. El pastor David Guzik comenta que el gran evangelista Moody ilustró este punto citando a una antigua esclava en el sur después de la guerra civil. Una esclava que fue liberada. Y esta esclava dijo lo siguiente. Ahora, dijo la esclava, ¿soy libre o no? Porque cuando visito a mi antiguo amo, él me dice que no soy libre, sino que sigo siendo esclava. Pero cuando voy a donde mi propia gente, mi gente me dice que yo soy libre, que ya no soy esclava. Ella dijo, algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó una proclamación de libertad a los esclavos. Pero cuando voy a mi antiguo amo, él me dice que no había ningún derecho para firmar tal tratado. Y hermanos, esta ilustración nos sirve porque muchos cristianos están confundidos sobre este mismo punto. A través de la muerte de Cristo, nosotros fuimos verdaderamente libres. Y conoceréis
la verdad y la verdad os hará libres. Pero el viejo amo, la carne, el pasado que dejamos, el pecado que traíamos antes, me dicen, no, tú todavía eres esclavo mío. Y tú puedes pecar cuando yo quiera. Cuando yo quiera puedes andarte arrastrando en los mismos pecados que andabas antes. Entonces la pregunta es, como la esclava, ¿somos libres o no somos libres, hermanos? Porque el antiguo amo me dice que no. Y me tienta cada día para volver atrás. Muchas veces vivimos en servidumbre de nuestro viejo amo, porque el viejo amo nos sigue engañando. Y nos dice, no, tú todavía eres esclavo mío. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Y nosotros hemos estado viendo la venida del Espíritu Santo. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu. La semana pasada hablamos de 1 Corintios capítulo 13, de la preeminencia del amor. Pero Pablo, antes de hablar del fruto del Espíritu, del capítulo 5, versículos 22 y 23, este tendrá que ser un tema posterior, porque él antes de eso introduce primero las obras de la carne. Y Pablo describe los efectos de la carne mediante el término obras. ¿Se dio cuenta que habla en plural? El fruto del Espíritu es en singular. Él habla, el fruto del Espíritu es. Pero cuando habla de las obras de la carne, habla en plural. La primera palabra está en plural, mientras que la otra en singular. Y él dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No hay manera de que alguien pueda satisfacer los deseos de la carne mientras camina en el Espíritu, hermano. Una persona que camina en el Espíritu Santo no hay manera que pueda estar satisfaciendo los deseos de la carne, porque estos no van juntos. El Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacer nuestros deseos y pasiones caídos, sino el Espíritu Santo se mueve para enseñarnos acerca de Cristo y guiarnos en su camino. La palabra griega carne es sarca, que se traduce como naturaleza pecaminosa. Cuando la palabra en la Biblia habla de carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa. Y para Pablo, el antídoto para vencer esta naturaleza pecaminosa o carne no es obedecer la ley de Moisés, sino vivir en el Espíritu. Cuando Pablo habla de la carne, no está pensando principalmente en términos del cuerpo, sino está pensando en la totalidad del ser humano, que vive apartado de la influencia de Dios. Sarc, entonces, es todo el mal que el hombre hace lejos de Dios. Todo el mal que el hombre hace no estando en el Espíritu. Y luego Pablo, para explicar lo que quiere decir cuando habla de vida en la carne y vida en el Espíritu, lo hace dando una lista de cosas que le acompañan. Primero, acabamos de leer del versículo 19 en adelante una lista de vicios que acompañan la carne. Y a partir del versículo 22, una lista
de características del fruto del Espíritu. Pero primero están la lista de los vicios, que por supuesto era común en el mundo moral cuando Pablo escribió esta carta. Pero hermano, esta no es una lista acabada para que pensemos. Si nosotros pensamos cuáles son las obras de la carne, usted va a decirme, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ahí está el listado. No es una lista terminada, porque hay otras listas más. Yo tengo varios textos acá, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, ahí está otra lista. El de Gálatas es una lista. Mire, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí está nuevamente la palabra de Gálatas. No heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Subrayo aquí, porque esto va dirigido a la iglesia, versículo 11. Y estos erais algunos. ¿Qué está diciendo Pablo a los corintios, a la iglesia? Algunos de ustedes antes de conocer a Cristo eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se echaban con varones, eran ladrones, eran ávaros, eran borrachos, maldecían, eran estafadores. Pero ahora ya no. Algunos de ustedes eran antes, dice el versículo 11. Más, sigo el versículo 11, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire la lista. Ahora les presento otra lista. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Dice, estando atestados de toda injusticia, otra lista, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Se da cuenta que aquí hay otra lista de la obra de la carne? No es solamente Gálatas capítulo 5. Ahora les presento otra lista más. Les presento a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Empieza con otra lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo llama Dios a quienes están en esta lista? Hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también, nuevamente, subraya, igual que Corintios, anduvisteis en otro tiempo, cuando no conocían a Cristo, cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué otras cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Solo le muestro 3 listas más de las obras de la carne. Estas listas de las obras de la carne, o también la lista del fruto del Espíritu de Gálatas, no son las últimas enumeraciones, sino más bien no son bien acabadas, porque va a depender del contexto que se encuentra la iglesia. Recuerde que las cartas fueron escritas primero a la iglesia de Galacia,
Leímos la lista, eran los pecados de la iglesia de Corintio, en Roma, a los colosenses, era lo que estaba pasando. Y hermanos, lo terrible de esto, que esta carta va dirigida a la iglesia. No, hermano, esta lista no está dirigida a gente no creyente. Porque se espera que el mundo esté en estas obras de la carne. Pero Pablo se está dirigiendo a la iglesia, ¿no? El versículo 19 del capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y manifiesta. Se refiere al contexto de la iglesia entonces en que fue escrita. Y Pablo divide las obras de la carne en 4 áreas, del versículo 19 al 21. Primero, Pablo divide las obras de la carne entonces en 4 áreas. Primero, los pecados sexuales. Versículo 19, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia y lujuria. Luego, el segundo lugar, la segunda división que él hace, los pecados religiosos. ¿Cuáles son? Idolatría y brujería. Luego, en tercer lugar, él habla de los pecados de orden social. ¿Cuáles son? Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y en cuarto lugar, él enumera los pecados relacionados con el alcohol, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, en el versículo 21. ¿No? Entonces Pablo enumera las obras de la carne en 4 áreas. Primero, pecados sexuales. Segundo, pecados religiosos. Tercero, pecados de orden social. Y luego, los pecados relacionados con el alcohol. Ahora, en esta primera sección del versículo 19, ¿cuál es el primero que enumera? ¿Cuál es la primera obra de la carne que enumera? Adulterio. ¿Cierto? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Y qué es adulterio? Veamos. Adulterio viene de una palabra griega, homoikeía, definida como una relación sexual de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. ¿Estamos bien? Eso significa el griego. Es el quebranto del deber marital de fidelidad. De ahí vienen las palabras también adulterado o adulterar, que significa que han sido alteradas, contaminadas o también falsificadas. El término adulterio también se usa frecuentemente en forma figurada, donde la fidelidad marital simboliza la lealtad hacia el Creador y donde el adulterio es el símbolo de la violación del pacto con Dios, ya sea por idolatría o por otras formas de apostasía. En el Antiguo Testamento, los profetas llamaron al pueblo de Israel como adúltero. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado la ley de Dios. O sea, habían sido infieles. En ese sentido. La Biblia nos dice que las personas que eligen ser amigas del mundo son personas, Santiago dice, oh almas adúlteras. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿A qué se refiere? Oh almas adúlteras. Él lo ama como el que ama el mundo. Es enemistad contra Dios.
El mundo es el sistema del mal que está bajo el control del enemigo. Entonces, la persona que comete adulterio, espiritualmente hablando, es aquella persona que profesa ser cristiana, pero encuentra su verdadero amor y placer en las cosas del enemigo, del mundo, controlado por Satanás. Pueden decir que aman al Señor, pero en realidad están cautivos por los placeres del mundo. El adulterio en el Antiguo Testamento era condenado hasta por la muerte. Levítico, por ejemplo, capítulo 20, versículo 10. De hecho, los dos adúlteros eran condenados a muerte, apedreados, incluso por la misma persona que había sido engañada. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, Jesús amplía la definición de adulterio o fornicación para incluir intencionalmente lo siguiente. Mire, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Entendió? Jesús amplió el contexto del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Jesús? En el Nuevo Testamento, esta es la definición de Jesucristo. Pregunto, hermanos, a ustedes, ¿la pornografía será un acto de adulterio o no será? Los que son casados y ven a su cónyuge que está al lado suyo con un celular y está mirando pornografía, ¿cómo lo considera usted? ¿Está viendo noticias? No, ¿cierto? Jesús, ¿qué dijo? Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio para Jesús, entonces, va más allá de un acto consumado. Porque para nosotros, la definición que dimos recién según el diccionario, parece que aquí queda. Parece que es como engañando con otra persona y consumar el acto. Pero Jesús va más allá. El que mira. Para Jesús no es un tema de un acto sexual consumado. Para Jesús el adulterio es un tema de acá, del corazón. Y evidentemente, queridos, quiero decirles que la pornografía es una adicción y una puerta abierta al adulterio. Genera problemas serios de confianza en la pareja cuando esto ocurre. Genera falta de comunicación en la pareja. Genera problemas de sexualidad en el matrimonio. Y sabe que es uno de los grandes problemas también de los quiebres matrimoniales. El matrimonio es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer y no tiene caducidad. Por eso está la frase, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pero Jesús, hay algo sí. Recordemos, el adulterio en el Antiguo Testamento se pagaba con la muerte. Y en el Nuevo Testamento, con Jesús, Jesús no favoreció la lapidación sobre el adúltero. No favoreció aquello. De hecho, llamó a la persona que estaba sin pecado. ¿Se acuerda cuando vino la mujer adúltera? ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, ¿cierto?, que la persona que se consideraba que estaba sin pecado,
que lanzara la primera piedra. ¿Y cuántos lanzaron piedra? Se fueron los fariseos calladitos, ¿cierto? Así es. Nadie está libre de ser tentado y de no caer en la tentación. Nadie está libre. Hasta ministros del Señor han caído en el lazo del diablo, dijo Pablo, destrozándose en forma dolorosa matrimonios, familias e iglesias. Nadie está libre de ser tentado y caer. Pero aún así se extiende el amor y la gracia de Jesucristo sobre el pecador. Ejemplo tenemos, ¿cierto? Cuando le pide a la mujer adúltera, ¿qué le dijo a ella? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Y qué le dijo a ella? Ni yo te condeno. ¿Pero qué le dijo al final? Ve y no peques más. Yo no te condeno, mujer, pero tú no peques más. ¿Cierto? Le ordena que no peque más. Se salvó de la lapidación, del apedreamiento. Él mostró misericordia, pero le ordenó a esa mujer que no pecara más. Hermanos, un esposo y una esposa pueden reconciliarse y comenzar su relación nuevamente, dándose una nueva oportunidad. Sin embargo, el cónyuge que fue engañado en la Biblia puede optar por continuar o retractarse de continuar su matrimonio. Está en su derecho. En este aspecto la Biblia le autoriza. Es su elección. Si quieren divorciarse, son libres de tomar esta decisión. Y esta es la única razón por la cual la Biblia respalda el divorcio, el adulterio. Y en ningún otro sentido. El adulterio es una batalla que comienza en la mente de la persona y lucha con nuestros principios, con nuestro espíritu y nuestra conciencia. Es como si en nuestros pensamientos el enemigo nos tienta a anhelar aquello que no nos pertenece. Eso es. Anhelamos aquello que no es nuestro. Como si algo nos falta, como si no somos completos y que realmente nos sentiremos realizados cuando logremos aquello. Así comienza el adulterio. Mi pregunta es para quienes estamos aquí en esta mañana. ¿Se siente identificada o identificado con esta obra de la carne? Hace unos días estudiamos los dones del Espíritu y en cada don del Espíritu terminé preguntando, ¿tendrá usted este don? Ahora estamos viendo las obras de la carne. ¿Se siente identificado usted con esta obra de la carne? ¿Es su lucha? Si usted se siente identificado o identificada con esta obra de la carne, deseo darle 5 consejos, tomando como ejemplo nada menos que al hombre conforme al corazón de Dios. ¿A qué me refiero? A David. Mire qué interesante, que tengamos que poner 5 ejemplos de respecto al adulterio, nada menos que al hombre conforme al corazón de Dios, porque ni siquiera David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, estuvo libre de caer en el pecado y en la tentación. Primero, reconocer que nadie está libre de ser tentado. Entender esto, estar consciente que nadie está libre de ser tentado. Recuerden, hermanos, que no quede en nuestras mentes lo que es adulterio para Jesús. Ya no estamos hablando de un acto consumado. Que nadie está libre de ser tentado. Nadie está en una posición de tirar la primera piedra.
Y el peor momento de un creyente es cuando cree que ya ha llegado a un nivel espiritual de tal manera que ya no puede ser tentado y que no va a pecar. Ese es el peor momento, ocasión. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Nunca somos lo suficientemente fuertes para vencer la tentación. Es por ello que necesitamos siempre estar en una relación muy estrecha con nuestro Señor, porque solo con Jesús somos más que vencedores. Ahora, ¿y por qué? Pablo dice a los Corintios: nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primero, entonces, debemos estar conscientes, entender de que nadie está libre de ser tentado. Segundo, estar siempre vestidos de la armadura de Dios. ¿No dice Efesios 6:11 lo siguiente? Vestidos de toda la armadura de Dios. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. Estar siempre vestidos de la armadura de Dios. Es la única manera de estar firmes. David, cuando cayó en adulterio, no estaba vestido de la armadura de Dios. De hecho, 2 Samuel capítulo 11 dice que en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, David no salió a la guerra, no estaba vestido de soldado, se quedó en la casa, estaba ocioso y ahí fue tentado y pecó. Por eso dice estar vestido siempre de la armadura de Dios. Tercero, no dejar que el pecado sea concebido en nuestro corazón. No dejar que el pecado sea concebido en nuestro corazón. No dejar que se comience a tener una pasión o un deseo. No hay que dejarlo. El concebir es un proceso, no un acto espontáneo ni instantáneo. No. Observe usted lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 15, y tengo subrayado dos palabras ahí. Dice: entonces, la pasión después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire lo que dice Santiago 1:15. Yo subrayo. Entonces la pasión después que ha, subrayo, concebido. ¿Y qué es concebir? Porque después que ha concebido, primero es concebido y después da luz. Es fecundar. Por eso le digo que el pecado, caer en el adulterio, no es un acto instantáneo. Primero, yo di puertas para que se fecundara y se concibiera el pecado. El origen de las pruebas, tentaciones, dice Santiago, está en cada uno de nosotros. Cada uno de su propia pasión, dice el versículo, se prueba o tienta a sí mismo. Esa pasión, ese deseo, no es incontrolable, pero muchas veces es incontrolado. Para la concepción del pecado, Santiago describe que es una progresión mortal. Él usa la imagen de la concepción y el parto, ¿se fijó? Y también en el versículo 14, él habla de la pesca. Y ambas están entrelazadas.
¿Como qué pesca? Cuando un pescador, aquí está mi hermano Juan, él va a pescar, él no llega y tira el anzuelo sin nada. ¿Qué va en el anzuelo? La carnada. ¿Y qué fin tiene esa carnadita? Tentar. ¿A quién? Al pez. Y una vez que el pez agarra la carnada, no tiene vuelta. Juanito lo saca. Cayó. ¿No? Mire lo que usa el apóstol Santiago en el versículo 14. Él habla, no lo tengo ahí proyectado, pero está en el capítulo 1, versículo 14. Son dos figuras. La idea es tentar. Y cada día los pescadores profesionales ahora tienen diferentes elementos para pescar, para atraer a los peces. Y la palabra seducido, esa es la idea, se traduce como carnada. El pasaje dice, ¿no? Seducido, dice el versículo 14. Carnada, o sea, la propia pasión nuestra nos seduce. Se nos presenta la carnada, nos atrapa y nos arrastra. Santiago rechaza el pensamiento griego de que los dioses eran causantes de las tentaciones y desgracias humanas. Él dice, no, cada uno de su propia pasión. ¿Se acuerda de cuando Zeus le dio una caja a Pandora llena de desgracias para la humanidad? ¿Le dio de regalo? En el estudio del libro de Santiago, que en forma virtual lo hicimos y está ahí también, usted lo puede ver, lo vimos el año pasado. Zeus le dio esa mitología, le dio una caja a Pandora con todas las desgracias para la humanidad. Y le dio un regalo, una caja muy bonita, pero le dijo que no la abriera. Y a usted le regalan una caja muy bonita y le dicen que no la abra. ¿Qué hace usted? Bueno, y ahí viene, como la caja de Pandora, ¿no? Pandora no se aguantó, se dio cuantas vueltas alrededor de la caja y finalmente abrió la caja y en ella tenía todas las gracias para la humanidad. Esa dice la mitología. Pero él no piensa como los griegos. Pablo, él dice que no, que cada uno de su propia pasión. El deseo, hermano, no es pecado. Para que el deseo se convierta en pecado tiene que concebir. Aquí dice Santiago. Y para que una mujer dé a luz, primero tiene que concebir. Tiene que llevar a un bebé por varios tiempos dentro. Así el deseo, así es el pecado. Para dar a luz, primero tiene que concebir. Para poder concebir necesita del auxilio y la voluntad. El deseo incontrolado, cuando se une la voluntad o la intención de cometer aquel deseo incontrolado, entonces concibe. El pecado, una vez que es consumado, ¿qué dice Santiago? Da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Es pecado. Ojo, porque según la interpretación de los escribas, el pecado consistía en llevar a cabo el acto, como dijimos recién. Pero Jesús nos dijo eso. En cuarto lugar, ¿qué tenemos que hacer? Confesión y arrepentimiento. David cayó en adulterio, ¿cierto? Pero imagínense que David fue tentado y David se hubiera arrepentido su pecado ante el Señor y le hubiera pedido perdón, David no hubiera avanzado más allá. Pero David, sin embargo, permitió que se concebiera.
Pudo haber reconocido su pecado y haberse arrepentido. Sin embargo, continuó adelante, dando a luz el pecado. Y luego incluso trató de encubrirlo. Fue peor. Él mismo dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Guardó silencio. Suele suceder cuando no hay confesión y arrepentimiento, un pecado lleva a otro. Y eso fue lo que pasó con David también. Y esto, dice Pablo, les advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. Posteriormente, cuando fue descubierto David por el profeta, ¿cierto? Él reconoció que había pecado y él dijo en 2 Samuel 12:13, he pecado contra el Señor. ¿Pero qué había pasado? ¿Qué pasó? Primero ya hubo una muerte de unos de sus soldados más fieles y después moriría el hijo, ¿cierto? Concebido con Betsabé. 2 muertes. Pero si el pecado él se hubiera arrepentido antes, no hubiera ocurrido eso. Y mire, de ahí nace entonces el Salmo 51. Observe usted. Él dice, confesión y arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo David? Ten piedad. Borra mis rebeliones. Lávame. Límpiame. Reconozco. Contra ti he pecado. Purifícame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué más? El pecado no le permitía sentir el gozo de Dios y el fluir del Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de mi salvación. Cuarto lugar, entonces, confesión y arrepentimiento. Pero pedir perdón a su cónyuge, porque no solo pecó en contra de Dios, sino en contra de él o contra de ella. Y en quinto lugar, ¿qué hacer? Dios perdona el pecado del adulterio. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Subrayo la palabra toda maldad. Pero tengamos en mente lo que le dijo a la mujer adúltera: ve y no peques más. En este aspecto, nosotros no tenemos la seguridad si la persona ofendida perdonará al ofensor, pues en tales casos la Biblia permite el divorcio. ¿Saben, hermanos? Interesante, porque según la estadística dice que el 61% de las personas que cayeron en adulterio, ese matrimonio termina en divorcio. 61%. Pero Dios sí está dispuesto a perdonar si hay confesión y arrepentimiento genuino de su pecado. Sin embargo, a pesar de que el pecado sea perdonado, trae consecuencias, ¿o no? Dijimos ya, ¿qué consecuencias trajo hacia David? Muerte. 2 muertes se hubieran evitado. Es por ello que Isaías nos invita: venid luego y estemos a cuenta. ¿Qué otro pecado, qué otra consecuencia trajo hacia David? La espada no se apartaría de su casa. Fue la consecuencia. Y segundo, lo que David hizo en secreto en su familia sería algo común y público.
Por eso nosotros es bueno que cortemos esto, porque es una cadena. Hay que cortarlo. Después vienen los hijos, después vienen los nietos, y eso es algo que nunca se termina, hermano. Generacionalmente. Se separan, vuelven nuevamente, fracasan, y así, y una y otra vez, pero hay una raíz. Por eso como papá nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque hay consecuencias. Oremos al Señor. Bendito Señor, queríamos avanzar raudamente para caminar hacia el fruto del Espíritu. Pero vemos en tu palabra que tú nos hablas antes y nos adviertes antes de otras cosas. Hemos oído tu palabra y permita que, Señor, la enseñanza que nos entrega pueda haber sido de enriquecimiento para nuestras vidas, para poder aconsejar, orientar a otros, tal vez, y que también, Señor, puedas a nosotros librarnos de la tentación con la cual luchamos día a día, porque reconocemos que sin ti nada somos, y sin ti, Señor, no podríamos salir victoriosos de ellas. Gracias por tu palabra, y después de nuestro amén, siga haciendo los efectos esperados en esta mañana en los corazones que han oído, y luego oirán tu palabra también por medio de este sistema virtual. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación,
quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Sí, Señor. Oh, oh. Sí, Señor. Ahora decláralo conmigo. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Yo quiero ser portador de tu gloria.